Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con usted. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Bien contento, bien dispuesto para recibir de la presencia de Dios? Yo creo que no hay cosa más hermosa, como veníamos cantando, que estar en su presencia. Estar en la presencia de Dios y poder tener comunión con nuestro Creador. Hoy le invito a que abra la Escritura, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. El tema de este día tiene como título: La iglesia hacía sin cesar oración. ¿Sabe que Dios quiere que nos levantemos como una iglesia que ora sin cesar? No solamente tener una vida de oración personal, sino que podamos comprender los beneficios de orar todos juntos. Uno de los motivos por los cuales nos congregamos es para que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros, porque donde hay un pueblo que sabe buscar a Dios, ahí está el poder de Dios manifestado, haciendo maravillas en medio de todos nosotros. Dice Hechos 12 del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar para que Dios siembre esta palabra de vida en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra que tú has preparado para este día, la recibimos con todo nuestro corazón, sabiendo que producirá en nosotros vida, ánimo, fe, certeza, confianza, libertad, sanidad, fortaleza. Porque cuando hay un pueblo, Señor, que se atreve a buscarte con todo su corazón, tú te manifiestas poderosamente en él. Permite que esto sea una realidad en todos nosotros y que tú levantes a tu iglesia centro como una iglesia que intercede, como una iglesia apasionada por tu presencia, como una iglesia que busca tu rostro continuamente. Gracias te damos, porque entonces nada será imposible para tu pueblo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta palabra, que es sí y amén en nosotros. Amén, amén. Para ubicarnos en el contexto de este pasaje, debemos de tener presente que nuestro Señor Jesucristo ya había enviado a su Espíritu Santo sobre la vida de todo discípulo, capacitándolos con poder para que fuesen instrumentos y testigos a todo el mundo acerca de la salvación que Dios le estaba dando al hombre. Y como eran muchos los que se estaban convirtiendo a Jesucristo, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino y testificando con poder. Y esta persecución, encabezada por Saulo de Tarso, parecía que tendría un cese cuando el mismo Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, pero no fue así, sino que ahora era el rey Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande, quien empezó a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Y por eso leemos ahí en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y en el versículo 2 comenta que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, aquel amigo de Jesús que formaba parte del círculo íntimo
del círculo de sus amistades, que era columna dentro de la iglesia. Eran tiempos angustiosos, tiempos difíciles, donde el ser cristiano podría significar la muerte. Y como todo político, Herodes, cuando vio que sus actos agradaban al pueblo judío, apresó al apóstol Pedro, otro de los 3 amigos cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Eran los días de los panes sin levadura, previos a la Pascua. Entre paréntesis, la Pascua anterior que se menciona fue cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. De manera que al parecer ya había pasado un año en que el Señor Jesús había dado su vida por todos nosotros. De tal forma que eran días muy similares a los días en que nuestro Señor Jesucristo fue llevado como cordero al matadero. Y Herodes tenía la intención de sacar a Pedro para hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua, donde seguramente el pueblo enardecido gritaría: crucifíquenle, crucifíquenle. Y para que Pedro no tuviera escapatoria alguna, se dispuso que 16 soldados lo custodiasen personalmente en la cárcel. 4 cuadrillas de 4 soldados cada una. Al parecer el apóstol Pedro no tenía escapatoria alguna. Su fin, podríamos decir que ya estaba determinado. Jacobo había muerto, ahora sería Pedro. ¿Qué pasaría con la iglesia naciente de Jerusalén? ¿Puede imaginarse cómo se encontraban todos los discípulos ante tales acontecimientos? ¿Cuál cree que sería su estado anímico? Uno pensaría tal vez que muchos estaban tristes, angustiados, confundidos, tal vez molestos por las injusticias de las cuales eran objeto, pensando que era mejor separarse de la iglesia por el mal que se avecinaba para que no los alcanzara. Incluso uno pudiera pensar que algunos desarrollaron ideas obscuras. Esto seguramente les está aconteciendo a nuestros líderes espirituales porque algo han de haber hecho mal. O esto está sucediendo porque pues esta obra no es de Dios, porque no estaría pasando por esta situación. Pero no, ninguno de esos sentimientos, ninguno de esos pensamientos, muestra la Escritura, se estaban manifestando en los discípulos. Sino que dice ahí en Hechos 12, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y esto es lo que hoy en día nuestro Padre Celestial desea que aprendamos. Que en medio de la angustia, que a pesar de las tribulaciones y pruebas que se presenten en la vida, el Señor desea que nos levantemos como una iglesia que sin cesar levanta oración a Dios. A pesar de las circunstancias que estén en contra nuestra, a pesar de que no se vea una solución inmediata y aparente a los problemas, a pesar de nuestros sentimientos y pensamientos que pudieran en ocasiones traicionarnos e ir en contra de la voluntad de Dios, a pesar de los comentarios y críticas de las cuales pudiéramos ser objeto, a pesar que pareciera que no hay solución alguna, a pesar de nuestras incapacidades físicas y espirituales, a pesar de nosotros mismos y de todo el mundo, siempre nos quedará un recurso: buscar como iglesia el rostro de Dios. Y digo como iglesia porque cuando nos unimos en oración, esta tiene más alcance porque tiene más poder. A ver, hermano, ¿por qué? Mire, Jesucristo empezó a enseñar a sus discípulos las conveniencias de unir esfuerzos al orar juntos al Padre. Cuando dijo en Mateo 18, versículo 19, acompáñeme por favor, Mateo 18, versículo 19.
Jesucristo dijo, otra vez os digo, como diciendo, ya se los he repetido, pero para que les quede claro, que si dos de vosotros, ¿cuántos? Dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree esta palabra? Si Jesucristo lo dijo es porque es verdad. Ahí está hablando. Ustedes tienen un recurso muy importante que tienen que usar. Si ustedes desean que Dios responda y manifieste su poder en medio de sus vidas, una de las estrategias es que se pongan de acuerdo con otro para que levanten oración juntos. Y de esta manera, lo que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión, cuando Jesús estaba pasando por momentos de angustia en su vida, ahí en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:38, mire lo que les dice a sus discípulos. Mateo 26:38. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Una pausa. ¿Usted considera que cuando uno se encuentra en ese estado, dan ganas de orar? ¿Se siente con el ánimo de buscar la presencia de Dios? A lo mejor uno quiere hundirse en su tristeza, en su depresión, acostarse en la cama, estoy triste, triste, ¿cómo sufro? Sufro. Pero eso no hizo nuestro Señor Jesús. Él se sentía muy triste, pero llamó a sus amigos y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Quiero que me echen montón, muchachos. Vamos a orar juntos. Necesito superar esta prueba. Son los momentos más angustiosos de mi ministerio, de mi vida. Y yo sé que cuento con ustedes, que no estoy solo. Repita conmigo, no estoy solo. No estamos solos, hermanos. No tenemos que luchar siempre solos. Para eso está la iglesia. Jesucristo sabía muy bien que hay momentos en que no basta buscar el rostro de Dios en lo personal, sino que necesitamos unir esfuerzos para clamar a Dios en medio de nuestras necesidades. Pero nuestro problema es que hemos desestimado este recurso espiritual tan poderoso, que por eso tal vez en la mayor parte de las iglesias, las reuniones de oración congregacional son las que cuentan con menos participación. Que hay desmañanada de oración, que hay velada de oración. ¿Quién va? Gloria a Dios, Señor. Heme aquí, envía al hermano, envía a los demás. Úsalos poderosamente a ellos, Señor. Bien por ellos, qué bueno que te buscan, qué bueno que son espirituales. ¿Y cuándo nos vamos a presentar nosotros delante de Dios? ¿Cuándo vamos a ser equipo? A reunir o a sumar nuestras fuerzas para buscar el rostro de Dios, para que Él se manifieste en medio de esta tierra, en medio de estos tiempos. Tal vez algunos piensan que el tiempo de oración congregacional es un tiempo que se hace mientras la gente llega a la reunión dominical, o que pues es un tiempo nada más para entretenernos. Hay gente que dice, ay, gracias a Dios llegué, aunque sea el mensaje. Y no es así. El tiempo de oración, el tiempo de alabanza, es un tiempo sumamente importante. Hemos dado estudios acerca de eso. Dios está esperando que usted y yo nos levantemos como una iglesia que busca al Señor en unidad. La iglesia de Jerusalén estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba, y ellos no se amilanaron, no se desanimaron, ni mucho menos se acobardaron, sino que dice la Escritura que ellos todos juntos hacían sin cesar oración a Dios por Pedro. Veamos este pasaje en Hechos 12, versículo 5, pero en otras versiones, para tener una visión más completa de lo que hacía la iglesia de Jerusalén ante tales circunstancias. En la Biblia de las Américas dice así:
Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Cómo era su oración? Ferviente. En la Nueva Versión Internacional dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Como que de alguna manera nos abre un poquito más el panorama para comprender lo que estaba haciendo la iglesia de Jerusalén. Estaba levantando una oración en unidad al Padre, con fervor, esto es, con entusiasmo. Yo me imagino que en ese momento todos levantaron su voz. A ver, vamos a levantarla todos juntos, alabando al Señor, con las palabras que le salgan de su corazón. 1, 2, 3. Te bendecimos, Padre, porque tú eres un Dios fuerte y poderoso, y tú obrarás poderosamente en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Estaban activos. No había en ellos propósito más grande que buscar la presencia de Dios. El fervor muestra entusiasmo, muestra eficacia también. De tal manera que juntos sabían que su oración era más eficaz, tenía más alcance. Y dice la Escritura que lo hacían con constancia. Esto es, con firmeza y con perseverancia. ¿Cómo oraba la iglesia? Constantemente. O sea, no era nada más un ratito, sino estaban constantemente, todo el tiempo, orando, orando, orando. Cuando hay una necesidad que apremia, necesitamos responder de la misma manera, de una forma apremiante. Y ahí estaba la iglesia. Mientras Pedro estaba encarcelado, mientras lo estaban preparando para enjuiciarlo públicamente, la iglesia oraba fervientemente y constantemente. Y un sinónimo de ferviente es eficaz. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de la capacidad para conseguir resultados. De tal forma que si se combinan estos elementos, imagínense, la oración, una iglesia que busca con entusiasmo la presencia de Dios, que actuamos con constancia, esa oración va a ser eficaz y va a producir una respuesta en el corazón de Dios. ¿Y por qué está tan seguro, hermano? A ver, ¿por qué? Solamente veamos los frutos. Hay que ver el fruto de esta iglesia que oraba sin cesar a Dios. Veamos qué fue lo que acontecía en la vida del apóstol Pedro mientras la iglesia estaba orando sin cesar al Padre. Ahí en Hechos 12 del 6 al 8, acompáñenme por favor, Hechos 12 del 6 al 8. Comenta la Escritura: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Puede imaginarse tal escena? Hasta parece de ciencia ficción, ¿verdad? Lo que está pasando ahí. El mal parecía ya estar determinado para el apóstol Pedro. Era tal la seguridad con que le estaban custodiando que Pedro dormía entre 2 soldados. Si yo a veces durmiendo al lado de mi esposa me cuesta trabajo, ahora imagínese con 2 monigotes tremendos, sudorosos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo creo que Pedro ni podía voltearse de un lado ni del otro. Ahí estaba apachurrado, encadenado con 2 cadenas, o sea, no bastaba una, le pusieron 2.
Y por si fuera poco, los demás soldados estaban custodiando la puerta de su celda. En nuestra realidad, uno pudiera decir, pues era imposible que él fuera libre, que él pudiera escapar, que pudiera salir de tal situación. ¿Cuántas veces se ha encontrado en una situación en la que piensa que no hay solución, que no hay salida, que no hay escapatoria? Pensando en nuestros recursos humanos, pues nos damos cuenta que no se puede, pero a lo mejor estamos haciendo de lado los recursos infinitos y poderosos de Dios, a los cuales podemos tener acceso cuando hay un pueblo que le está buscando en oración, cuando le estamos buscando con todo nuestro corazón. Es por eso que Jesucristo permitió que quedara escrito ahí en Lucas 1:37 que no hay nada imposible para Dios. ¿Sabía usted eso, hermano? Para Dios no hay nada imposible. Posiblemente para nosotros es imposible algo, pero para Dios nada hay imposible. Dígale a su hermano, para Dios nada hay imposible. Sobre todo cuando la iglesia está haciendo oración. Un pueblo que tiene fe en Dios, una iglesia que ora y que cree que Dios actúa cuando sus hijos claman a Él en unidad, verá las maravillas del Señor. Y no en balde dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, fíjese, si se humillare mi pueblo, juntos el pueblo en unidad, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Qué hará el Señor? Oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará nuestra tierra. Significa que cuando hay un pueblo, ¿cuántos somos parte de este pueblo? Cuando hay un pueblo que busca a Dios en unidad, con todo el corazón, y hay un compromiso de vida, de querer vivir en santidad, hermano, el Señor va a oír desde los cielos nuestra oración y va a actuar, va a sanar, va a perdonar, va a liberar, empezará a manifestarse poderosamente en nosotros. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia de Jerusalén, por lo que Dios empezó a actuar y a cambiar las circunstancias. Vamos a ver qué sucedió. En primer lugar, Dios envió un ángel a ayudar a Pedro, cumpliéndose esa palabra que está en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El Señor mandó a sus ángeles para que ayudaran a Pedro. Una iglesia que ora sin cesar es capaz de activar el ejército celestial de Dios para pelear a nuestro favor. ¿Sabía que los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos en todas las cosas? El libro de Hebreos declara en el capítulo 1, versículo 14, acerca de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están a favor de todos nosotros. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Cuando nosotros oramos como pueblo, Dios envía a sus ángeles a ayudarnos. En segundo lugar, en medio de la oscuridad de la cárcel en la cual se encontraba Pedro, dice la Escritura que una luz resplandeció. La vida de Pedro en ese momento pintaba oscura. Parecía que el reino de las tinieblas estaba logrando su propósito con él. ¿Qué pensaría Pedro estando en esa condición? Imagínese, en medio de los dos soldados, en la oscuridad, encadenado, seguramente maltrecho por el maltrato del cual fue objeto. Tal vez él meditaba en lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando fue apresado por Poncio Pilatos. Él fue testigo de esos hechos. Tal vez estaba resignado a sufrir sus penalidades como buen soldado de Jesucristo. Posiblemente estaba descansando y meditando en el tipo de muerte que tendría para glorificar a Dios. O tal vez simplemente estaba dormido.
Pero lo que sí sabemos es que había una iglesia que no cesaba de hacer oración por él. Y se cumplió en Pedro el pasaje que dice en Salmo 139:11. Salmo 139:11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En medio de esa oscuridad terrible, en esa condición tan funesta en la cual se encontraba, luz resplandeció en medio de su vida. Jamás piense que por muy difícil que sea el momento que usted esté viviendo, jamás piense que no hay solución. Siempre Dios se va a manifestar porque nos ama, porque nos quiere ayudar. Si hay una iglesia que está levantando oración por todos nosotros. En tercer lugar, Pedro fue tocado por el ángel para despertarlo y levantarlo. Quiero imaginarme ese momento. Yo no sé si acarició la cabeza o con el dedo le movió, Pedro, Pedro. O a lo mejor Pedro estaba velando y le dijo, Pedro, sí Señor, heme aquí. ¡Uy, rápido! ¿Alguna vez Dios le ha hablado así en la madrugada? Que le despierte y le dice, Fabricio, Tomás. ¿Y qué le responde usted al Señor? 5 minutos, dame otros 5 minutos, Señor. No, ¿verdad? Cuando Dios nos busca, hay que responder inmediatamente. Y fue lo que hizo Pedro. Se amarró las sandalias, se puso sus vestidos y atendió a las indicaciones del ángel. Este hecho de que el ángel tocara a Pedro pareciera irrelevante, pero no lo es. Porque de algo estoy convencido, y es que cuando Dios nos toca, nuestra vida cambia. Cuando Dios nos toca, nuestra vida cambia. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios, de cómo cuando Dios toca a las personas, les transfiere alguna gracia, fortaleza, ánimo, paz, gozo, visión, sabiduría, salud. ¿Cuántos quieren el toque de Dios? Ejemplos. Daniel 10, versículo 18. Daniel estaba buscando la presencia del Padre, el profeta Daniel. Y dice que se apareció un ángel, y aquel tenía semejanza de hombre. ¿Y qué dice ahí? Me tocó otra vez. ¿Y qué gracia recibió? Fortaleza. En el momento en que fue tocado Daniel, recibió fortaleza. En Mateo 17:7, ¿sabía que a nuestro Señor Jesucristo le gustaba tocar a la gente? Dice aquí, Mateo 17:7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Al ser tocados por Jesús, ¿qué fue echado fuera de su corazón? El temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y todo a través del toque de Jesús. En Lucas 5, versículo 13, dice la Escritura que entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué gracia recibió? Sanidad. A través del toque. Pedro fue tocado por Dios, recibiendo lo que era necesario en ese momento de aflicción. Y todo porque había una iglesia que, ¿qué hacía? Oración sin cesar por él. Número 4. Las cadenas de Pedro se le cayeron de las manos. ¿Alguna vez se ha sentido como encadenado? Y no me refiero a su esposo, a su esposa, a sus hijos o al trabajo. No me refiero a eso. Una persona encadenada es una persona que no tiene libertad de movimiento. Es una persona que está a merced de una más fuerte. Y comúnmente lo que se levanta como autoridad sobre uno y que pudiera encadenar a un hijo de Dios
es el pecado. Es lo único que pudiera darle autoridad al enemigo sobre nuestra vida. De ahí la importancia de estar viviendo en santidad. Qué importante es estar celebrando el memorial cada mes, al menos para tomar conciencia de la vida de santidad que Dios está esperando de parte nuestra. ¿Sabe que hay muchos creyentes que viven en una condición de cadena sin darse cuenta? Jesucristo comentó en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero cuando buscamos la presencia de Dios en oración, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué cosa? Libertad. Y ahí estaba el ángel del Señor, tocando a Pedro, ayudándole a ser libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios es especialista para hacernos libres, física, anímica y espiritualmente. Ahora fíjese, si por una persona que se atreve a orar, Dios hace maravillas, imagínese lo que Dios hace cuando hay una iglesia que hace sin cesar oración. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención en Levítico 26:8. Esto es una promesa de Dios para nosotros como iglesia, para esos tiempos de oración, para los tiempos en que hay que hacer batalla, para los tiempos en que tenemos que levantar nuestra voz por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Dice Levítico 26:8, lea conmigo. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Usted lo cree? Cinco de nosotros, si nos reunimos a orar, ¿contra cuántos nos podemos enfrentar? Aquí dice contra 100. Y 100 de nosotros, ¿a cuántos podemos perseguir? ¿Percibe cómo hay un efecto multiplicador cuando oramos? Y si pudiéramos continuar, y 1,000 de vosotros, uy hermano, podemos proclamar a México para Cristo. Cuando nosotros le damos el valor a esos tiempos de oración como iglesia, cosas sorprendentes van a acontecer. Qué importante es que vengamos y participemos en esos momentos de oración, en esa oración congregacional. Aproveche esta oportunidad, hermano. Cuando nos reunimos cada domingo, en primer lugar es para buscar juntos la presencia de Dios. Y el propósito es que como iglesia levantemos nuestra voz a Dios para que su gloria se manifieste. Y si hay algún hermano que está padeciendo alguna necesidad, entre todos le echemos montón. Entre todos. ¿Y qué cree que va a pasar? Cuando la iglesia hace oración sin cesar por algún hermano en específico, la gloria de Dios va a empezar a manifestarse. Cuando decimos, hay velada, hay desmañanada de oración, a ver, hay alguna reunión de oración especial, vengan juntos, todos, participar, porque entonces va a haber ese efecto multiplicador. Al sumarnos, al integrarnos, esas oraciones van a llegar a la presencia del Padre y Dios va a responder con poder. Número 5, el ángel le pidió a Pedro que le siguiera. ¿Alguna vez ha necesitado una guía para su vida? ¿Se ha encontrado en alguna situación en la que no sabe qué decidir o qué hacer? ¿Sabe? Yo he aprendido que nuestra mejor guía siempre es el Señor. Pero para que podamos obtener esa guía, necesitamos buscarle a Dios en oración.
Si usted no desea equivocarse en la toma de decisiones, siga a Dios. Si no sabe qué hacer con un hijo, siga a Dios. Si no sabe cómo sacar adelante su matrimonio, ¿qué cree? Siga a Dios. Si no sabe cómo salir de las deudas, siga a Dios. Si no sabe cómo prosperar en su trabajo, siga a Dios. Si no sabe qué hacer con su vida, siga a Dios. Él le va a decir qué hacer con su vida. Eso nunca va a fallar. Y fue lo que empezó a hacer Pedro. Él empezó a seguir al Señor. Yo me imagino que el ángel iba al frente. Sígueme. Y a donde quiera que iba el ángel, por los pasillos, por los corredores, ahí iba Pedro detrás de él. Ahí estaba Pedro. Dice Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. A través de la luz de Cristo podemos recibir esa guía para nuestra vida. Y esto es lo que empezó a hacer el apóstol Pedro. Ahí en Hechos 12, versículo 9, dice, y saliendo, ¿qué dice? Le seguía. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Era tal la presencia de Dios manifestada en la vida de Pedro, que él no sabía si lo que estaba pasando era un sueño o una realidad. Yo creo que en ocasiones así es la vida y el obrar de Dios en nosotros. Entre sueños y realidades nos va conduciendo hacia el destino eterno. A veces no sabemos si lo que estamos viviendo es un sueño o es una realidad. Pero, ¿qué más acontecía mientras la iglesia oraba sin cesar? Ahí en Hechos 12, del 10 al 19, vamos a leer hasta el versículo 11. Hechos 12, del 10 al 11. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ellos querían hacerlo chicharrón, ¿verdad? Pedro entonces empezó a caminar por la cárcel, siguiendo al ángel del Señor. Y el versículo 10, en la traducción en lenguaje actual, dice, pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Me llama la atención porque en esta versión dice, pasaron frente a los soldados. Yo no creo que los soldados estuvieran dormidos, porque iba de por medio su vida. Imagínense, pusieron a 16 soldados a cuidar a Pedro. Era un preso sumamente importante. Y Pedro, al seguir al ángel, pasó enfrente de los soldados, frente a sus narices. ¿Qué habrá hecho el Señor? Yo no sé si al cubrirse con el manto, Pedro fue como que un manto de invisibilidad, o yo no sé si cegó los ojos en ese momento. En ocasiones hay cosas que podemos tener los ojos abiertos y no nos son claras, no nos son reveladas. Posiblemente hizo el Señor eso. Pero bueno, aquí lo importante es que, para rematar, la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí misma. Yo me imagino un portón pesado, grande. Imagínese una cárcel de aquel tiempo. Eran muros gruesos. Y dice que se abrió por sí misma. ¿Qué nos enseña esto? Que una iglesia que ora sin cesar puede mover el corazón de Dios para que Él abra las puertas que están cerradas con cerrojos.
¿Cuántas batallas posiblemente usted ha perdido porque ha luchado solo en oración? Pero si nos unimos en oración como iglesia, si valoramos la fuerza que tiene la oración en conjunto, entonces veremos cómo Dios cambia las situaciones de nuestra vida y de nuestra comunidad. Porque todo esto estaba aconteciendo mientras, ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración por él sin cesar. El apóstol Pedro, en él se estaba cumpliendo el Salmo 107 del 15 al 16. Salmo 107 del 15 al 16. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Tuvo cumplimiento esta palabra. Dios puede cambiar toda situación en nuestras vidas. Hay una cita en Isaías 41, del 18 al 20, que nos muestra cómo Dios actúa y le gusta cambiar las condiciones. De una condición que parece que no va a salir nada bueno, Dios abre puertas. En ese momento, de algo que no iba a prosperar, Dios lo hace florecer. De algo que estaba seco y muerto, Dios envía su lluvia. Dice Isaías 41, versículo 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en las soledades cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Dios hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. ¿Se da cuenta cómo Él va cambiando las circunstancias? Con nuestros ojos físicos podemos ver que no tiene solución, está perdido. Sin embargo, de ese árbol que pareciera que está muerto, Dios hace salir un renuevo cuando nadie lo esperaba. Ese es nuestro Dios. A ver, hermano Jorge, ya me piqué. ¿Y qué más pasó con Pedro? Mire, leamos ahí en Hechos 12, por favor, versículo 12. Ahí en Hechos 12, versículo 12, vamos a leer. Acuérdese que mientras todo esto vivía Pedro, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar a Dios por él. Hechos 12:12 comenta: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ¿cómo? Muchos. ¿Cuántos? Muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién? Por Pedro. La iglesia hacía oración sin cesar. Mientras Pedro vivía todas esas situaciones, ahí estaba un pueblo que estaba orando, que entendía el poder de la oración como iglesia, como grupo, como equipo. ¿Qué cree que Dios está esperando que hagamos usted y yo como iglesia? Que empecemos a aplicar esta estrategia. Que empecemos a aplicar esta estrategia. ¿Desea hacerlo? Cierre su Biblia, por favor. Y póngase de pie. Vamos a orar. ¿Qué le parece si primero oramos para que esta palabra sea sí y amén en nosotros? Para que Dios la siembre, para que podamos ponerla por obra, para que sea renovado nuestro entendimiento y tengamos una postura diferente y una actitud diferente hacia la oración congregacional. Para que cuando se nos cite a un tiempo de oración como iglesia, vengamos y participemos. Que nos demos cuenta de lo que puede acontecer en lo espiritual cuando hay un pueblo que sabe buscar a Dios en unidad. Padre Celestial, y
te damos gracias por esta palabra, porque penetra a nuestro corazón como espada de doble filo. Y el día de hoy, Señor, tú renuevas nuestros pensamientos y renuevas nuestro corazón para que podamos ser una iglesia que te busca en oración, en unidad, para que día a día, Señor, podamos estar orando como iglesia por esta nación, por nuestras familias, por nuestras vidas, para que tu gloria se manifieste en medio de tu pueblo. Padre Celestial, enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a estar delante de ti a cada instante, porque tú eres nuestra vida, tú eres la razón de nuestro vivir, tú eres nuestra pasión. No hay cosa más importante que estar cerca de ti, porque cuando las puertas se nos cierran, Señor, nos damos cuenta que en ti está la solución, que tú puedes cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación, porque cuando buscamos tu rostro tendremos la guía correcta, porque cuando buscamos tu rostro seremos tocados por tu Espíritu Santo y tú ministrarás fortaleza, gracia, amor, ánimo, certeza, fe, sanidad. Tú obrarás poderosamente en medio de nosotros, trayendo libertad, obrando tu salvación en medio de nuestros familiares, en medio de nuestros amados, cambiando toda circunstancia en el trabajo, cambiando, Señor, toda situación en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú pones esta semilla en nuestro corazón para que crezca y fructifique. Queremos levantarnos como una iglesia que ora en unidad sin cesar, con fervor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora yo quisiera invitar a que, si usted tiene alguna necesidad, alguna enfermedad que ha estado presente en su cuerpo, algún problema económico, si tiene algún problema en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros, si está pasando por algún problema conyugal, familiar con los hijos, alguna situación en la cual usted percibe que necesita que como iglesia oremos en unidad a favor de usted, levante la mano. Levante la mano. Ahí en su lugar levanten la mano. Déjela levantada. Y todos los demás, yo le voy a invitar a que se acerque a alguna persona que tiene la mano levantada. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a unir esfuerzos. Vamos a hacer equipo. Vamos a clamar a Dios, creyendo que el Señor actuará más allá de lo que entendemos y comprendemos, porque 5 perseguirán a 100 y 100 de nosotros destruirán a 10,000, porque para Dios nada hay imposible. Levante su voz a favor de su hermano. Padre, y en el nombre de Jesucristo, creemos que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, porque donde quiera que estén 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí nos estamos poniendo de acuerdo para clamar a favor de cada uno de nuestros hermanos que tienen sus necesidades propias. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú abras la ventana de los cielos y derrames bendición sobre sus vidas, que puedan ser tocados en este momento por el poder de tu Espíritu Santo, que tú traigas sanidad a sus cuerpos, que tú traigas sanidad a su alma, sanidad, Señor, a sus vidas, que tú restaures lo que está descompuesto, que tú traigas, Señor, fortaleza y ánimo en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, que seas tú, Señor, tomando control y dándoles la solución a cada uno de los problemas que tienen mis hermanos en el trabajo, con sus relaciones personales, con sus seres amados, con sus hijos, con sus cónyuges. Te pedimos que en el nombre de Jesús traigas al conocimiento de tu verdad a aquellos que no te conocen,
Estamos reclamando sus vidas, Señor, para ti. Tú deseas que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de tu verdad. Te pedimos que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo redarguyendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la escuela, en el trabajo, de todo pecado, juicio y de justicia. Revélate, Señor, revélales a Jesucristo en su corazón. Abre su entendimiento para que puedan comprender la palabra que les va a ser predicada. Gracias te damos porque aún tú estás obrando como ese Dios Jireh, poderoso, proveedor. Gracias porque las alacenas de los hogares estarán llenas. Gracias porque tú multiplicarás su trabajo, porque tú vas a permitir que haya una correspondencia a ese trabajo, una retribución abundante a su trabajo. Les bendecimos porque hayan gracia delante de sus jefes. Gracias, Señor, porque tú los pondrás en puestos en alto y no los pondrás por cola. Gracias porque tu bendición está con ellos. Aún tú satisfaces las peticiones de su corazón. Yo te pido que en el nombre de Jesús cesen ya los tiempos de escasez, cesen los tiempos en donde pareciera que se han cerrado la lluvia de tu gracia sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús envía tu bendición, manda tus promesas, suple, Señor, conforme a sus necesidades en cada uno de ellos. Obra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú lo haces en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 Señor, amén. ¿Recibió de parte de Dios? ¿Cuántos recibieron de parte de Dios? Hermano, yo le invito a que vayamos a casa y apliquemos esto con nuestra familia. Imagínese familias que se reúnen a lo largo de la semana a estar buscando el rostro de Dios. Ahí va a haber poder, hermano. Ahí va a haber poder. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendice.